¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo, como todos los días miércoles, el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Pues recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ver a través de Facebook Live, Diócesis de Cuautitlán, o bien a través del canal de YouTube Diócesis de Cuautitlán. También nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia al teléfono 5542 93 08 47. Ahí pueden hacer algún comentario o alguna duda que tengan, ahí pueden ustedes escribir, pero es todavía muchísimo más fácil para todos nosotros, los locutores, ver sus dudas, comentarios a través de Facebook en el programa específico, en donde ustedes quieran hacer el comentario o la sugerencia, ya que tenemos esa posibilidad los locutores para dar seguimiento, para revisar, para checar, para estar al pendiente de sus comentarios y sugerencias. Y pues gracias a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que tiene vinculados algunos de los programas de Radio San Juan Diego, están vinculados con ellos. Gracias a todos ustedes que nos ven de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Ojalá en algún momento se puedan vincular los programas o todos los programas de aquí que realizamos de Radio San Juan Diego. Gracias a todos ustedes, radioescuchas de la Diócesis de Cuautitlán, a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, que están atentos, que son seguidores, ¿verdad?, de esta Radio San Juan Diego. Gracias, porque a veces no pueden ustedes vernos en el momento de la transmisión. Gracias a todos ustedes, de verdad, porque sus comentarios, sus agradecimientos, sus encuentros cuando llegamos a tenerlos con ustedes y nos identifican, gracias por escucharnos, gracias por ese cariño que tienen. Pues como todos los días miércoles, vamos a iniciar con un momento de reflexión, con un momento de oración. Y esta oración me la hicieron llegar el día de hoy. Es una oración sencilla, pequeñita, bonita, como todas las oraciones, ¿verdad? Como todos momentos he mencionado, de aquellos que han escrito, de aquellos que han expresado lo que siente su corazón y que muchas veces nos identificamos con esas palabras exactamente. Y pues esta oración se titula Habla la vida y dice así: habla la vida, no en palabras ni versos, no en poemas ni cantos, no en susurro, no en grito. Habla primero al abrazar al herido y dar agua al sediento, al partirte un poco la espalda para cargar con los abatidos. ¿Quién si no tirará de ellos? Habla la vida en el perdón sincero, en el respeto, en un amor de hermano, de amigo, de amante eterno, en la mesa dispuesta para saciar al hambriento. Si la vida calla, el poema, el grito, el canto es verbo hueco, pero si cantan las obras, si recita el gesto, si grita la vida, eso es evangelio. Amén. Así, queridos radioescuchas, hagamos entonces que hable la vida, no solo que quede como en esos aspectos como algo hueco, ¿verdad?, sino que aquello que hagamos se exprese, aquello que hagamos, aquello que a veces nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo, hacerlo, y de esa manera hablará la vida. De esa manera seremos y llevaremos a cabo el Evangelio que nos ha marcado la vida, nos ha marcado la existencia, nos ha marcado en todo nuestro ser.
Así es de que hagamos que hable la vida. Pues así, queridos radioescuchas, vamos a dar inicio a nuestro programa, a nuestro tema. Ya dimos inicio a nuestro programa. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Y se titula ¿Conoces quiénes integran el SEM en nuestra iglesia? Esta expresión, estas siglas que también vamos a ver el día de hoy. Recordemos, igual que la ocasión anterior, el programa anterior, Iglesia Universal e Iglesia Particular. Iglesia Universal somos todos y cada uno de los bautizados que formamos la Iglesia Católica. Somos Iglesia Universal y somos una. No hay divisiones, no hay separaciones, pero para poder llevar a cabo, ¿verdad?, toda esta evangelización y todo este caminar de los bautizados, se ha podido hacer una especie de división, una especie de asignación, más que división, asignación, y geográfica. Y en este caso, la semana pasada vimos Selam, que es el Selam, y vimos que esta porción de geográfica corresponde específicamente a lo que es Latinoamérica. Entonces vamos, ¿verdad?, de lo general a lo particular, de lo universal, vamos viendo cómo está integrada, cómo está la estructura de nuestra iglesia. Nada más como puntos importantes para recordar, porque la semana pasada fue un programa muy rápido. Había dicho que tuvimos nuestra reunión, nuestra junta aquí en comunicación, los locutores estuvimos y nos llevamos un poco más de tiempo, pero vamos a hacer un recordatorio porque es importante retomar e ir comprendiendo cómo está formada la estructura de la iglesia. Bien, ¿qué es el Selam? Pues es el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Consejo, eso tomémoslo bien en cuenta. Es un organismo de comunión que lleva a cabo la comunión, reflexión, colaboración y servicio. ¿En qué da este servicio? Pues en la animación y ayuda a la reflexión y a la acción pastoral de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Entonces, este CELAM, este Consejo Episcopal, que está constituido por todos estos obispos de Latinoamérica, llevan a cabo toda esta acción pastoral en Latinoamérica y el Caribe. Tiene sus propios estatutos, tiene jurisdicción propia y se maneja y se llevan a cabo todas las directrices que marca la sede apostólica. Recordemos también algo bien importante, no pueden actuar por sí mismos, por sí solos, están siempre bajo la tutela, bajo la dirección del Sumo Pontífice Romano. Entonces, este Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño está bajo las indicaciones, bajo la autoridad del Papa. Vemos cómo entonces están asignados hacia una extensión geográfica para poder llevar mejor todo lo que son las directrices de nuestra iglesia. Bien, coordina una de sus actividades, se coordina con las actividades de los organismos episcopales regionales de América Latina y el Caribe. Es decir, el CELAM, como Consejo Episcopal de Latinoamérica, tiene actividad, tiene reuniones, tiene ciertos eventos y tiene todo aquello que está relacionado con la doctrina, siempre está en función con los organismos episcopales regionales. Y entonces hablar de regiones, estamos hablando ya ahora de naciones. Bien, el CELAM fue creado o fue fundado en 1955 por el Papa Pío XII.
y fue como resultado de la propuesta de la primera Conferencia General de Río de Janeiro en Brasil, y apoya a las conferencias episcopales que llevan a cabo las directrices del Concilio Vaticano II, marcando el rumbo de las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano y del Caribe que se han llevado a cabo aquí en Latinoamérica. Entonces, este organismo que es el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, está en perfecta concordancia con las conferencias, con las, déjeme porque aquí, conferencias generales, estas conferencias generales que fueron llevadas a cabo en Latinoamérica, y son 5, pero con los organismos episcopales regionales. Hoy vamos a hablar de lo que es el CEM y a qué se refiere y por qué esta parte que estoy dando, por qué esto que estoy mencionando. Porque al decir que tiene una actividad con los organismos episcopales regionales, estamos hablando que en Latinoamérica está separado, bueno, no separado, sino la vamos a integrar está integrada por varios países. Bueno, cada país tiene su conferencia episcopal. Y hoy vamos a hablar aquí de la nuestra, la conferencia episcopal de México, es decir, y que se le nombra así, CEM por sus siglas, es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces, ya vimos, hay un organismo a nivel en todo el continente que es el CELAM, y entonces vamos ahora a enfocarnos de manera particular a lo que es el CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Esta información está sacada también, así como la información del CELAM, de la propia página del CELAM. Esta información está sacada de la propia página del CEM y lo pueden ustedes buscar, corroborar o todavía si quieren profundizar más en información sobre este organismo, y la página de ellos es cem.org.mx. Ahí pueden ustedes encontrar esta información. Pueden encontrar todavía muchísimo más. Es una página web de ellos, de CEM, que está muy bien estructurada, así como la del CELAM, pero ahora del CEM. Es una página que de verdad encuentran tanta información que uno se empieza a sorprender de tanto que tiene, tanta información y de la cual tenemos acceso. Hay ahorita lo comentaré, hay conferencias que están ahí ya, están grabadas, que se dieron en otros momentos. Hay conferencias y vamos a ir viendo sobre las comisiones pastorales, pero de todo y cada uno de esto ustedes pueden acceder a esa página y encontrar información. Se encuentra información sobre la historia de nuestra religión aquí en México, y es increíble, gente que ha participado, expertos, gente preparada, muy bien preparada en todos estos temas, y es interesante, de verdad. Ojalá tengan oportunidad de entrar, de navegar en esta página y sorprenderse, y no nada más eso, conocer un poquito más de esta estructura que lleva a cabo nuestra iglesia, específicamente en la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, el CEM. Pues esta conferencia se fundó en el año de 1955. Pero ¿por qué regresamos o por qué decimos, pues tal pareciera, ¿verdad?, que fueran una separación? Y recordemos, Jesús fundó su iglesia y puso como cabeza a San Pedro. De ahí San Pedro va delegando esta autoridad hacia los papas, de San Pedro hasta el papa que rige actualmente, que es el Papa Francisco. A su vez, en ese tiempo,
Pedro lo que hizo fue también delegar cierta responsabilidad, autoridad a los apóstoles, y de ellos, de los apóstoles entonces, sus siguientes, las personas que llevaron a cabo esa actividad, ya no estando los apóstoles, fueron los obispos, y hasta la actualidad todos ellos, decíamos cuando empezamos a hablar sobre la estructura de la iglesia, todos los obispos forman lo que es el Consejo Episcopal, y es la integración de determinados obispos que apoyan, que sugieren, que proponen en esta ayuda hacia el Papa para llevar a cabo nuestra iglesia, en este caminar, ¿verdad? Y ya que se ha estado hablando últimamente por las actividades que se están llevando del sínodo, es este caminar juntos que como iglesia podemos realizar. ¿Para qué? Para que lleguemos a este fin único que es Dios. Entonces, el colegio episcopal ejerce sus funciones de muchísimas maneras, y vamos a ir empezando en esta parte. Una de ellas es a través de las conferencias episcopales que existen en distintas naciones. Entonces, los apóstoles, sus sucesores, los obispos, y a través de este tiempo, de estos 2023 años o más, ellos se han ido organizando de manera que puedan ser mejores pastores en nuestra Iglesia Católica. Entonces, estas conferencias episcopales existen en muchísimos lugares, y más fácilmente podemos identificarlo por los países, por las naciones. Bien, la conferencia episcopal es una institución de carácter permanente y es la asamblea de los obispos de una nación o de un territorio determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales. No lo olvidemos, estas conferencias, su función es predominantemente pastoral respecto de los fieles de su territorio. Es decir, el SEM no va a intervenir, no va ni a proponer, ni a mencionar nada en relación a alguna otra conferencia de otro país. Entonces, son exclusivamente para el país de donde son originarios, porque se van a preocupar por su gente, se van a preocupar por la doctrina, se van a preocupar por la fe, se van a preocupar por muchísimos otros elementos que los vamos a ver, pero específicamente de ese territorio de donde están siendo originarios, para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a toda la gente. Su principal órgano ejecutivo es el Consejo de Presidencia. Esto es la manera, la forma como está estructurado este SEM. Estamos hablando de aquí, ¿verdad? De México. Y coincidentemente estuve también viendo algunas otras, porque nos da, al momento de estar en el buscador, nos dan algunas otras opciones, ¿verdad?, para ver, y pude corroborar, pude ver información de las conferencias de otro país de Latinoamérica, y coinciden en estos elementos porque son fundamentales para todas y cada una de estas conferencias. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la página. Que la Conferencia del Episcopado Mexicano es el organismo colegial de los obispos mexicanos, que sin disminuir la responsabilidad de cada obispo en el ámbito de su propia diócesis, favorece la promoción, la tutela de la fe, las costumbres y la traducción de los libros litúrgicos, la promoción y la formación de las vocaciones sacerdotales, la elaboración de materiales para la catequesis, la promoción y la tutela de las universidades católicas y otras instituciones educativas, el compromiso ecuménico,
las relaciones con las autoridades civiles, la defensa de la vida, de la paz, de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el uso de los medios de comunicación social para la evangelización. Es increíble todas estas funciones que tiene el SEM. Y no que es que sea increíble, sino a veces nos quedamos con una idea de que sí, la iglesia solamente lo enfocamos en el lugar donde estamos, es decir, nuestra parroquia, nuestra diócesis o bien la provincia a la que pertenece la diócesis, hasta ahí, pero más ya no. O sí lo sabemos, lo escuchamos, mejor dicho, y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿cómo está constituido? Y sobre todo, ¿quiénes son los que integran todos estos organismos? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus funciones? Y sobre todo, ¿cuánto trabajo realizan? Todos estos obispos que forman estas conferencias, que forman estos consejos, que forman que llevan a cabo estas actividades, ¿cuánto trabajo tienen? ¿Cuánta responsabilidad hay en todos ellos? Pero esta responsabilidad se va delegando hacia todas las diócesis y de las diócesis hacia las parroquias. Y entonces vemos quizá ya lo último, porque a los laicos nos toca trabajar, nos toca ver en la parte de la catequesis, nos toca ver en la parte de otros grupos, en la parte de liturgia, trabajamos. Pero atrás de todo ese trabajo, quienes dirigen, quienes han determinado los elementos, las directrices, son los obispos que integran precisamente estas conferencias del episcopado mexicano. Punto bien importante. Hemos mencionado y estuvimos en algún momento hablando en este programa, en el programa anterior que se llamaba el Sínodo, y estuvimos hablando sobre el sínodo que se llevó aquí en la diócesis de Cuautitlán, todo el proceso que se hizo, y además a mí me tocó llevar ese programa, el sínodo, y hablaba con ustedes sobre material bibliográfico que nos decía cómo se iba preparando, para qué era un sínodo y sobre todo el trabajo que se debía de llevar. ¿Cuál era el objetivo? Pues caminar en comunión, en unión permanente, que era el eslogan de aquí, de la diócesis de Cuautitlán. Llevado a cabo este eslogan propuesto por el señor obispo Guillermo Ortiz, en paz descanse. Entonces es un trabajo arduo que los obispos llevan y realizan en sus diócesis, pero de ellos quienes están arriba, quienes forman esta conferencia, trabajan mucho. Y aquí podemos ver tan solo lo que es la parte de los derechos humanos, la parte de la promoción de la fe, la parte de lo que es la defensa de la vida, lo que es llevar a cabo las costumbres, la traducción de los libros litúrgicos. Todo ello, y no nada más creo que sea esto, sino todavía lo que se desprende de todo esto, el trabajo tan grande que tienen esta conferencia. Bien, ¿cuál es la estructura? Porque como todo organismo tiene una estructura. La estructura del SEM, pues se integra por el Consejo de Presidencia de la SEM. Es decir, está formado por un presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero general y 2 obispos locales, todos ellos elegidos por los obispos de la República Mexicana. No pueden ser elegidos por algún obispo de otro país, todos tienen que ser elegidos por obispos de aquí mismo. Estos son elegidos por los obispos de la República Mexicana en asamblea plenaria y su cargo dura 3 años y no podrán ser reelegidos
al mismo cargo después de 2 trienios completos y consecutivos. Es decir, duran 3 años, pueden estar otros 3 años, hasta ahí ya no pueden ser reelegidos al mismo cargo. Pudieran ser reelegidos para otro, pero no para el mismo. Aquí vamos a empezar un poquito. Hay un consejo permanente de la SEM. Ya vimos, es el consejo de presidencia y después del consejo de presidencia viene el consejo permanente. Es el órgano representativo de los obispos miembros de la SEM y tiene como función asegurar la continuidad de las tareas de la conferencia y el cumplimiento de sus acuerdos. Este consejo va a hacer que esos acuerdos de los cuales llega este consejo de presidencia se lleven a cabo. Se compone de los miembros del consejo de presidencia de la SEM y por los obispos elegidos por la asamblea plenaria, uno por cada provincia eclesiástica. Y aquí empezamos, vamos a ir ahora con la siguiente, con el siguiente organismo, ¿verdad? La provincia eclesiástica, que nosotros, la diócesis de Cuautitlán, formamos parte de esta provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Veremos entonces, ya vamos aprendiendo un poquito más, ya vamos conociendo un poquito más sobre la estructura de nuestra iglesia católica. También tiene a cabo el Observatorio Nacional de la SEM, y no se refiere a los observatorios que escuchamos, ¿verdad? De los observatorios en donde se observan las estrellas, no, sino es otro organismo que compone la SEM y tiene la finalidad de observar los datos sobresalientes de las realidades sociopolíticas, culturales y religiosas de México. No solamente lleva a cabo todas las funciones antes mencionadas, sino también observa las cuestiones sociopolíticas, culturales y religiosas de nuestro país. Y solo en casos específicos, ampliar la mirada al contexto internacional. Es exclusivo de nuestro país, solo en determinados momentos donde tuviera que intervenir, interferir México con otro país, bueno, solamente en determinados casos, pero se enfoca este Observatorio Nacional de la SEM exclusivamente en la realidad que se vive aquí en México. Podemos pensar, ¿verdad? Sí, son organismos, y llevan a cabo esas funciones, esas actividades, pero a veces se olvida toda la cuestión sociopolítica, la cuestión cultural. Solamente se da por hecho que sí, llevamos la evangelización, pero ¿qué pasa? ¿Qué aspectos, qué elementos, cómo intervienen, cómo afectan, cómo están siendo llevados a cabo? Todos estos elementos importantes también en nuestro país que tienen que contemplar nuestra iglesia. Y le compete a este Observatorio Nacional de la SEM, le compete organizar debidamente la información pertinente y realizar un análisis para presentar de manera objetiva y puntual un diagnóstico y algunas propuestas desde los criterios de la doctrina social cristiana a las instancias respectivas. Hace esta observación, hace un análisis, hace todo un estudio, ¿verdad? Y puede determinar en conclusiones algunas propuestas que pudiera sugerir nuestra iglesia, pero sobre todo tomando en cuenta la doctrina social. Otro elemento importante de las actividades que lleva nuestra iglesia, la doctrina social. Y es interesante, ojalá en algún momento podamos entrar en esta parte, la doctrina social que nuestra iglesia tiene en cuenta. Y ahí vamos a poder ver lo que es el pecado personal y un pecado social. ¿Cuáles son los pecados sociales? Cómo nuestra iglesia ha podido intervenir
a nivel mundial, porque eso sí está bien claro, con las propuestas que a la Iglesia ha dado para llevar a cabo las condiciones laborales desde la Segunda Guerra Mundial o antes todavía de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí ha podido la Iglesia aportar, sí ha podido la Iglesia sugerir condiciones mejores, ¿verdad? Laborales, y están llevadas a cabo en esto que es la doctrina social. Y he mencionado un documento, Rerum Novarum, que es uno de los primeros documentos que lleva a cabo esta función de la doctrina social. Pues vemos, ¿verdad?, cuánto es lo que nuestra Iglesia hace. No solamente nos quedemos con la parte que hacemos, con la parte como laicos que nos corresponde de llevar, sí, pero además todo este trabajo que realizamos todos y cada uno de ustedes en sus parroquias, en el lugar donde se encuentran y todo el lugar geográfico de nuestro país, todo ello va en dirección conforme a los estatutos, conforme a las directrices que se manejan por el Sumo Pontífice Romano. Todo está muy bien estructurado, muy bien organizado. ¿Para qué? Para esta salvación de nosotros, ¿verdad? Para llevar a cabo este camino en comunión para el fin último, que es Dios. Pero no para que pensemos que hasta el final lo vamos a encontrar. A Él lo encontramos, con Él tenemos contacto desde el momento en que somos creados por Él. Y recordemos una de las frases que hemos dicho: Dios ya nos tenía en el pensamiento desde la eternidad. Y entonces cada uno de nosotros que trabaja, cada uno de nosotros que pone su granito de arena en la Iglesia, pues estamos entonces llevando a cabo este camino que nos lleva en todo momento a Dios. Que tenemos también un poco de historia de esta conferencia del Episcopado Mexicano. Y nos dice esta página de la SEM que nació o fue creada en el año de 1955, pero desde 20 años antes, en 1935, ya se había formado un comité episcopal que funcionó durante la época más fuerte del conflicto entre la Iglesia y el Estado mexicano. Recordemos ahí con Plutarco Elías Calles todo este seguimiento, toda esta persecución que se dio a la Iglesia, pues ya desde ese tiempo atrás, desde 1935, ya se había empezado a organizar como un comité episcopal para llevar a cabo esta forma de dirigir, esta forma de conducir, esta forma de llevar a cabo a la Iglesia en México. Este Comité Episcopal Mexicano, que llevó a cabo actividades desde 1937 hasta 1955, tenía como objetivo mirar por el bien general de la Iglesia en nuestra patria, defender la doctrina y los intereses de la misma y contribuir eficazmente al reino de Jesucristo. Defender nuestra Iglesia, defender nuestra doctrina, que fue lo más fuerte, ¿verdad?, que llegó a tener en esa etapa nuestra Iglesia por esta persecución que hubo, y que de ahí, ¿verdad?, vienen mártires y vienen también santos. Este pequeñito Josecito, que el nombre, el apellido ahorita no lo tengo bien presente, pero que se viene y se origina por toda esta persecución, y que ya entonces nuestra Iglesia tenía esta preocupación, tenía esta forma de organizarse para defender la doctrina. Para el año de 1955 y hacia 1967 se crea la Conferencia del Episcopado Mexicano. No termina, solamente vamos a ver qué es lo que pasa de 1955 a 1967.
En 1965 se declaran vigentes los estatutos de la Conferencia del Episcopado Mexicano y son aprobados por la Santa Sede, y constituyó formalmente en ese tiempo 5 comisiones episcopales. Y vamos a ver esto, las comisiones episcopales que en la actualidad se están llevando, y no son 5, después ya fueron 7 y en la actualidad ya son 8 comisiones episcopales. Se continuó con el proceso organizativo, es decir, cómo estaba estructurada, cómo se manejaba, cómo fue la manera en la que se organizaron la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde surgió desde ese tiempo la Asamblea Plenaria como organismo supremo de la SEM, y reservó para el Comité Episcopal, este comité que fue el primero que surgió, el actuar en nombre de la Asamblea y de acuerdo al mandato recibido por la misma. Entre 1966 y 1979 marcó el esfuerzo de toda la Iglesia en México por asimilar el espíritu del Concilio Vaticano II. Bien importante. Decía casi al inicio, el Concilio Vaticano II marca las directrices en nuestra Iglesia para mejorar lo que es nuestra la manera de llevar a cabo y de transmitir de la fe. Se dice y se habla de una reforma en nuestra Iglesia, la manera como anteriormente se manejaba, y que a partir del Concilio Vaticano II se marca un antes y después. Y ya hemos hablado, también había un programa de aquí con el señor José que hablaba sobre la iglesia particular, y estuvo dando todos los documentos del Concilio Vaticano II, bien interesantes también. Quienes han tenido la oportunidad de estudiar teología, de estudiar algunos otros aspectos de nuestra religión, siempre hay de referencia al Concilio Vaticano II, y nos va dando las directrices que entonces a partir de 1966 a 1979 se enfoca nuestra Iglesia en llevarlas a cabo, y no nada más hasta ahí. En la actualidad y en todo el mundo, en nuestra Iglesia se llevan a cabo las directrices del Concilio Vaticano II. Uno de los aspectos bien importantes que se manejan en una de estas constituciones que forman el Concilio Vaticano, el documento, es la parte de la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia en todas las lenguas nativas en donde esté nuestra Iglesia. Algo grandioso, algo hermoso, algo que tenemos todavía gracias a esta decisión del Concilio Vaticano II de que se lograra, y muchos aspectos más. Y aplicar sus directrices del Concilio Vaticano II, además de preparar la segunda y tercera conferencia general del episcopado latinoamericano. Y estamos hablando de 1966 a 1979 se llevaron 2 conferencias generales del episcopado latinoamericano. Fue 1968 en Medellín, Colombia, y 1979 en Puebla, México. El Concilio Vaticano II motivó una indispensable reforma de estatutos de las conferencias episcopales conforme a las directrices de la Santa Sede y de la SEM. Hizo esta reforma en 1966, donde se fue descentralizando y se le otorgó mayores competencias y más amplias atribuciones a las comisiones episcopales. Ya entonces queda muy bien constituida, muy bien determinada, y entonces se atribuyen mayores competencias a las comisiones episcopales. En el año 2001 se actualizaron los estatutos
y para el año 2008 entraron en vigor hasta la actualidad. ¿Y qué nos dice el artículo primero de estos estatutos? Dice, el artículo primero define a la SEM como el organismo de los obispos de México en comunión con el Romano Pontífice y bajo su autoridad, que oran, reflexionan, dialogan y hacen un discernimiento pastoral de la realidad para transformarla con la fuerza del Evangelio y ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto a los fieles de su territorio. Así, expresan la comunión y la colegialidad en el ejercicio del ministerio episcopal para el servicio de la Iglesia en México. Las comisiones episcopales son organismos con carácter permanentemente o transitorio de animación, promoción y desarrollo pastoral al servicio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y si ustedes entran a esta página de la SEM, podrán entrar a estas comisiones pastorales, episcopales, y de verdad que es un mundo de información. Cada una de estas comisiones episcopales, cuál es su objetivo y cuáles son sus dimensiones, qué tanto es lo que abarca cada una de estas comisiones, es decir, el trabajo que está organizado en nuestra Iglesia mexicana, cómo está estructurado para llevarse a cabo, y entonces en donde los laicos formamos parte o aportamos con nuestro trabajo en alguna de estas. Y mencionaré, como dice, en 1955 solamente fueron creadas 5. Posteriormente, estamos hablando de hace unos 6 años, se pasaron de 5 a 7 y en la actualidad ya son 8. Solo las mencionaré y daré tan solo un poquito de alguna de ellas para que vean todo lo que contiene esta página y de información y que ustedes pueden acceder. La pastoral profética, que tiene 5 dimensiones. La pastoral litúrgica también tiene 5 dimensiones. Dentro de esta pastoral litúrgica está el cuidado de los bienes eclesiásticos y arte sacro, la pastoral de santuarios y la piedad popular y la música litúrgica. Todos estos aspectos entran en estas dimensiones bajo esta pastoral litúrgica. Nada puede quedar fuera. Todo esto es parte de nuestra iglesia y hay un cuidado especial que se debe de tener y preparación también para todo ello. La pastoral social, que consta de 8 dimensiones, vocaciones y ministerios con 8 dimensiones, familia, juventud, laicos y vida con 4 dimensiones, diálogo interreligioso y comunión, pastoral de la comunicación social y solidaridad intraeclesial con 4 dimensiones. Pues esto es lo que forma, esto es cómo se compone la SEM en nuestro país. Y solamente para resumir, la SEM es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es la asamblea de los obispos en una nación o territorio que ejercen funciones pastorales. Su estructura está llevada a cabo por el Consejo de Presidencia y el Consejo Permanente. Y llevan a cabo, también observan las realidades sociopolíticas, culturales y religiosas de México. Llevan a cabo las propuestas o proponen, ¿verdad?, todos los aspectos en este observatorio que tienen análisis y propuestas bajo lo que es la doctrina social, siempre para ver que nuestra iglesia camine en sinodalidad y que lleve esto que es la evangelización.
creada en 1955, formando 5 comisiones episcopales. ¿Cuál es su estructura? La asamblea plenaria, el comité episcopal, que actúa en nombre de la asamblea y lleva los acuerdos de esta. Lleva a cabo el espíritu del Concilio Vaticano II y aplica sus directrices. Prepara y celebró, ¿verdad?, en su momento la segunda y tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y actualmente cuenta con 8 comisiones episcopales. Pues así, queridos radioescuchas, es como aprendimos, conocimos el día de hoy un poco más sobre nuestra iglesia, lo que es esta conferencia del Episcopado Mexicano, y vamos a continuar. Es muchísimo lo que hay por aprender, lo que hay por conocer de nuestra iglesia, y podremos irlo dando de una forma muy desmenuzada, por decirlo así, para que tengamos una idea más grande, pero sobre todo cuánto trabajo tiene nuestra iglesia para llegar, para la salvación del hombre, para llegar a su fin último, que es Dios, a través de la evangelización. Pues gracias a todos ustedes que nos vieron el día de hoy. A Marisela Guadalupe Elizalde Ceja, un cordial saludo y agradecimiento por la información tan interesante y saber sobre el trabajo tan importante de todos los obispos en nuestra iglesia para guiarnos a todo el pueblo de Dios. Mi Señor Jesús, le agradecemos, pedimos por nuestro Señor Obispo, sí, por nuestro Señor Obispo don Efraín don Efraín Mendoza Cruz, pastor de nuestra querida diócesis de Cuautitlán, México. Su expresión, ¿verdad?, de don Efraín, de esta querida diócesis. Y efectivamente, así es, nuestra querida diócesis de la que formamos parte, de la que con la que trabajamos, y con esta querida diócesis que esperemos en Dios continúe trabajando, continúe llevando a todos en sinodalidad, y sobre todo que tengamos bien presente que nuestra fe la tengamos, la defendamos y sobre todo la llevemos a cabo con la evangelización. Gracias a Víctor Manuel González Rodríguez, a Baraquiel Moreno, Barak, un saludo, el locutor de Totus Tus de los días viernes aquí en Radio San Juan Diego, a Petra Domínguez, a Faustina Manzano, a Tere Vargas Bernal, a Raúl Ortiz, a Kaila López, a Marcela Guadalupe Elizalde, otra vez saludos, y a Lolis Durán. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos verán en los próximos días o en las próximas horas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por seguirnos, y pues nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde aquí en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de que estuvieran el día de hoy con todos ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde, en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.